Montana, 1888. La propiedad de Harland había estado vacía durante 6 años. Antes de eso, había sido la vida de Bill Harland. 240 acres de tierra del Valle de Montana que Harland había trabajado durante 20 años antes de que el invierno de 1886 lo terminara. La gran mortandad, la llamaron después, con el eufemismo específico de aquellos que habían sobrevivido a algo que mató todo lo que poseían. La temperatura había bajado a 40 grados bajo cero y se mantuvo allí durante semanas. Y cuando terminó, el paisaje parecía un campo de batalla. Ganado congelado donde estaba, rancheros abandonando tierras que ya no podían permitirse mantener. Harland se había ido en febrero de 1887. El banco había mantenido la tierra durante un año antes de bajar el precio, y luego lo bajó de nuevo. Dos posibles compradores habían ido a caballo, miraron, y regresaron sin bajarse de sus caballos. Nicolás Hidalgo se bajó de su caballo. Se paró en medio del campo principal un jueves por la tarde de marzo y miró lo que la gran mortandad había dejado atrás. La línea de la cerca queda en 3 sections. El techo del granero derrumbado en el lado este. Los campos devueltos a la naturaleza particular de la tierra a la que se la había dejado de pedir que produjera algo y sintió algo que no había sentido en 32 años de una vida que la había dado pocas razones para sentirse seguro. Se sintió seguro. 11 años de salarios ahorrados. Cada $1 de cada rancho en Wyoming, Idaho y el territorio de Montana, durmiendo en galpones y gastando nada que no tuviera que gastar. $420. Cada centavo de elo. El banco había tomado $420. Él tenía $10 y 240 acres que nadie más había corrido. Fue a la casa, su casa, que requería imaginación para decorar con confianza, y se sentó en el escalón del porche y miró su tierra en la luz del atardecer. La cerca primero. Nada más importaba hasta que la cerca estuviera bien. Tenía herramientas, un caballo, a sus manos, y la terquedad de un hombre que ha estado trabajando hacia una cosa durante 11 años. Todavía estaba planeando el orden cuando escuchó cascos en el camino. Una mujer joven en un caballo muy fino venía por su puerta, mirando la propiedad con la expresión de alguien que liga para entregar noticias que no está seguro de que serán bien recibidas. Se levantó. Se puso el sombrero y esperó. Su nombre era Ana Sofía Whitfield. Él no sabía esto todavía, pero sabía por la calidad del caballo y el corte de su ropa de manta, y la forma en que se sentaba en la silla con la facilidad de alguien que había estado montando desde antes de saberleer, que ella no era del extremo más humilde del condado de Clearwater. Se detuvo al borde del patio y lo miró. Tenía 22 años con ojos azules directos que evaluaban una situación antes de comprometerse con una respuesta. Y estaba haciendo exactamente eso ahora. Señor Hidalgo, dijo. Señorita, dijo él. No lo había dicho su nombre a nadie, lo que significaba que ella había venido sabiéndolo. Ana Sofía Whitfield. Mi padre es Esteban Whitfield, el Rancho Whitfield al norte y este de usted. No espero reconocimiento. A mi padre no le gustan los cabos sueltos en su frontera, señor Hidalgo. Me envió aquí con $700 para asegurarse de que se suba a su caballo y siga su camino. Nicolás no dejó de trabajar el post de la cerca que estaba clavando. Escupió en el polvo al pie del caballo de ella. De la tu padre que guard sus 700, dijo. Esta tierra me costó 11 años de calos. 3 días y un cheque. No compran eso. Ella sostuvo su mirada sin inmutarse. Has visto lo que la gran mortandad dejó aquí, dijo. No con crueldad, solo con precisión. La cerca está queda en 3 sections. El techo del granero está abierto al cielo. Los campos no han producido en 6 años. Sé lo que comprar, dijo.
Entonces sabes lo que costará, dijo ella. La miró por un momento, al caballo fino, al nombre Whitfield, a los ojos azules que estaban haciendo la aritmética honesta de la situación y informando lo que encontraban. Sí, dijo. Sé exactamente lo que costará. Clavo el siguiente post. Why no son los $700 de tu padre? Ella lo miró. Miró la propiedad. Lo miró de nuevo con una expresión que él no pudo descifrar del todo. Se lo dire, dijo. Giró su caballo. Regresó por su puerta. Nicholas la vio y clavo el siguiente post y pensó, esa no es la última vez que la ver. Tenía razón. Ella regresó 3 días después, no con otra oferta. Vino sola, sin la cualidad formal de la primera visita, en el mismo caballo fino, pero con la postura ligeramente menos compuesta de alguien que ha venido por una razón diferente y no está seguro de cómo anunciarla. Se detuvo en la línea de la cerca y lo observó trabajar un momento. La oferta de mi padre sigue en pie, dijo. Lo sé, dijo. Siguió trabajando. Ella guardó silencio por un momento. Él colocó un post y verificó el nivel. Estás haciendo eso mal, dijo. Se detuvo y la miró. El ángulo, dijo. El alambre glidden tira de manera diferente que el alambre liso. El post necesita inclinarse 2 degrees hacia la dirección de la tensión o se inclinará para la primavera. La gran mortandad congeló la química del suelo en este valle. Los posts que funcionaban antes de 1886 no se mantienen de la misma manera ahora. Miró el post. La miró a ella. Sabes de cercas, dijo. Crecí en un rancho, dijo ella. De mi padre, pero sigo siendo un rancho. Se desmontó y ató su caballo a un árbol cercano y pasó por el hueco en la cerca y miró el post que él había colocado. Puedo, dijo. El dio un paso atrás. Ella ajustó el ángulo 2 degrees exactamente como había dicho y lo apasionó y lo probó y le devolvió el martillo de posts. El lo clavó. El post quedó correctamente asentado. Gracias, dijo. Lo dijo sin adornos. Ella miró la línea de la cerca, el trabajo por delante, la escala de hielo. ¿Cuánto tiempo te llevará esto? Dijo ella sola. 2 semanas, dijo quizás 3. Estoy priorizando la sección sur primero. Todo lo demás espera. Todo lo demás, dijo ella. El techo del granero está abierto al. Lo sé, dijo. Duermo bajo ese techo. Lo dijo sin queja, solo como información. Ella lo miró. Era un hombre que iba a dormir bajo un techo de granero derrumbado durante semanas en lugar de arreglarlo antes de que la cerca estuviera hecha porque la cerca era lo que importaba primero y él lo sabía. Se quedó junto a la cerca por un momento. Mi padre no sabe que estoy aquí, dijo. Nicholas la miró. Eso sucede a menudo, dijo. No, dijo ella. Tomo el martillo de posts. Mustrain donde necesitas el siguiente. Regreso el día siguiente y el siguiente. No todos los días, tenía su propia vida. Un padre que tendría opinions sobre donde pasaba sus tardes, pero vino lo suficientemente a menudo que Nicholas comenzó, sin intención, a notar cuando no estaba. Era una buena cercadora. Esto no era algo que él hubiera esperado y era algo que respetó de inmediato. No trataba el trabajo como otra cosa que lo que era. Duro, físico, que requería atención. Sin actuación, sin comentario sobre el hecho de que estaba haciendo un trabajo que los empleados de su padre recibían pago por hacer. Trabajaba junto a él, y avanzaban por la línea de la cerca a un ritmo que habría tomado a Nicholas solo considerablemente más tiempo. Era orgulloso. Este era su defecto, y lo sabía.
Al cuarto día, ella dijo, déjame clavar los posts en esta sección. Estás perdiendo el ángulo cuando estás cansado. Estoy bien, dijo. Los estás clavando rectos, dijo ella. Recto no es correcto para este suelo. 2 degrees. Extendió la mano para el martillo. Él no hace lo dio de inmediato. Ella esperó. Él lo dio el martillo. Ella clavó 4 posts en el ángulo correcto sin comentarios. Él los revisó. Estaban bien. No dijo nada al respecto, pero al día siguiente le pidió que revisara su ángulo en cada post antes de clavarlo, que era lo más cercano que podía llegar a admitir que ella había tenido razón. Hablaban mientras trabajaban. Ella conoce esta tierra mejor que él, había recorrido cada acre del valle desde la infancia. Y le contó cosas que ningún mapa mostraría. Que pastas inundaban en primavera, donde el suelo era lo suficientemente profundo para cultivar grano, lo que la gran mortandad había hecho el nivel freático en la sección sur. Él lo contó sobre los 11 años en fragmentos. La forma en que le cuentas cosas a alguien cuando estás lado haciendo trabajo físico y la conversación liga naturalmente. Una tarde de abril, sentado en el riel de la cerca al final de un largo día, ella dijo, ¿por qué esta? Había otras propiedades. Propiedades que no necesitaban tanto trabajo. Miró la tierra que habían estado construyendo durante 2 semanas. La cerca recta y salida ahora donde antes estaba queda. ¿Por qué nadie más la quería, dijo? Ella lo miró. Esa es la razón. Necesitaba a alguien, dijo. La tierra que nadie quiere todavía necesita a alguien que cree en ella. Ella guardó silencio. Miró la propiedad, lo que había sido cuando el lego y lo que se estaba convirtiendo sección por sección. La tierra de mi padre nunca ha necesitado a nadie, dijo. Siempre ha sido decida. Lo dijo. La forma en que dices algo verdadero que no has dicho antes y estás escuchando por primera vez. Eso es algo diferente, dijo ella, que ser cuidado. Nicholas no dijo nada. Pero algo que había estado construyendo desde que una mujer de ojos azules había corregido el ángulo de su post de cerca un martes de marzo se movió un paso más cerca de ser dicha. Ninguno de los dos notó al capataz del rancho Whitfield en la colina el norte, sentado muy quieto en un caballo gris. Había estado allí durante 20 minutos. No lo pagaban para guardar secretos. Whitfield llegó un jueves por la mañana. Tenía 60 años, de hombres anchos, con el aspecto de un hombre que había sido la presencia más poderosa en cada habitación que había entrado durante 30 años y había dejado de notarlo. Llegó en un caballo que costaba más que toda la propiedad de Nicholas, y se desmontó y miró la cerca sur, recto y salida, a lo largo de toda su longitud reparada, con la expresión de un hombre evaluando algo que no había esperado. Luego miró a Nicholas. ¿Has hecho trabajo aquí, dijo? Sí, señor, dijo Nicholas. Mi hija te ha estado ayudando, dijo Whitfield. Ella corrigió el ángulo de mi post el segundo día, dijo Nicholas. Ella tenía razón. Lo he estado pidiendo que revise cada uno desde entonces. Algo así movió en la expresión de Whitfield. Un destello de algo antes de que se convirtiera en algo más duro. Mi hija fue educada en St. Louis. Whitfield dijo, habla francés. Toca el piano. Se viene a casar con un hombre que puede darle una vida apropiada para quien es. Miró la casa, el techo todavía abierto en el lado este, el trabajo de alguien construyendo algo con gran cuidado y muy poco dinero. No un hombre durmiendo bajo un techo de granero derrumbado porque se quedó sin dinero antes de quedar sin lista. Nicholas lo miró directamente. Señor Whitfield, dijo, no le he pedido nada a su hija. He estado arreglando una cerca. Sé lo que six, dijo Whitfield.
Y sea donde leva. Se acerco un paso. Voy a dejar esto una vez. Mi hija no es para ti. No por tu carácter. No tengo nada en contra de tu carácter. Por lo que no tienes. Este lugar tomará años para llegar a ser algo. Abigail Maurice más que años. Nicholas miró a este hombre, a la certeza de él, la convicción absoluta de un padre que ha decidido lo que su hija necesita sin preguntarle. Con respeto, Señor Whitfield, dijo. Creo que esa es su decisión. Los ojos de Whitfield se endurecieron de la manera específica de un hombre que no ha recibido ese trato en mucho tiempo. No mientras si ni hija, dijo. Montó su caballo. Se fue sin mirar atrás. Nicholas se paró en su patio y lo vio y pensó en una mujer que había dicho, eso es algo diferente que ser cuidado. Volvió al trabajo. Tenía posts de cerca que clavar. Su orgullo le decía que no necesitaba la aprobación de nadie para clavarlos bien. Los clavó bien. De todos modos, antes de continuar, quiero preguntar algo diferente hoy. La mayoría de ustedes que están escuchando ahora mismo están en medio de algo. Tal vez estás conduciendo. Tal vez estás cocinando o doblando ropa o sentado en un Porsche viendo caer la tarde. Para eso es Frontier Hearts. Si esta historia te está haciendo compañía hoy, deja un me gusta. Significa más de lo que sabes. Y dime en los comentarios que estás haciendo ahora mismo mientras escuchas. Realmente quiero saberlo. Ahora, volvemos porque Nicolás Hidalgo está a punto de despedir con olor a humo. Su padre lo dijo esa noche. No con suavidad. Esteban Whitfield no era un hombre suave cuando había decidido algo. Lo dijo que había estado en la propiedad de Harland. Lo dijo lo que lo había dicho a Nicolás. Lo dijo con la certeza completa de un hombre que nunca ha tenido que reconsiderar una decisión que las visitas habían terminado. Ana Sofía se sentó frente a él en la mesa de la cena y escuchó todo. No discutió en el momento inmediato. Había crecido con su padre. Sabía que enfrentarlo directamente era como clavar un post de cerca directamente en una roca. Rompías el post, no la roca. Había aprendido en 22 años que las posiciones de su padre podían moverse, pero solo con evidencia y paciencia, no con declaraciones. Fue a su habitación. Se sentó en la ventana y miró la noche de Montana y pensó en un hombre que dormía bajo un techo de granero derrumbado porque la cerca era lo primero. Sobre tierra que estaba siendo cuidada en lugar de simplemente posada, sobre lo que su padre había dicho, no por tu carácter. No tengo nada en contra de tu carácter. Lo que significaba que su padre sabía quién era Nicolás. Simplemente no había decidido ese quién era Nicolás podía ser suficiente. Se levantó de la ventana. Fue a buscar a su padre. Estaba en su estudio con las cuentas. Ella se paró en la puerta. Papa, dijo. Él levantó la vista. No voy a dejar de verlo, dijo. Él dijo su pluma. Ana Sofía, tengo 22 años, dijo ella. He hecho todo lo que me has pedido. St. Louis, Francis, piano. Lo miró directamente a los ojos. Nunca te he pedido nada que no quisieras dar. Él se quedó muy quieto. Estoy pidiendo ahora, dijo ella, no tu aprobación, sino tu confianza en que conozco mi propiamente. La miró por un largo momento. A esta hija que tenía los ojos de su madre y su terquedad y algo más que era completamente suyo. No tiene nada, dijo Whitfield. Tiene todo lo que importa, dijo ella. Se fue antes de que él pudiera responder. Se sentó en su estudio por un largo tiempo. Había construido 5,000 acres y un nombre en 3 condados.
Su hijalo acababa de mirar como solía hacer su madre cuando él se equivocaba en algo. Tomó su pluma. La dejó. No podía recordar la última vez que había sido incapaz de trabajar. Luego junio y Nicolás siguió trabajando. La cerca estaba hecha. Se movió al campo principal, primero la limpieza, luego el volteo del suelo que había sido compactado por 6 años sin que se le pudiera nada. Hizo esto con un caballo y un arado y la paciencia específica de un hombre que entiende que la tierra necesita ser convencida tanto como trabajada. Plantó avena en la sección norte. Tenía 4 cabezas de ganado, el comienzo de un rebaño, no un rebaño, en el pasto sur donde la cerca era salida y el pasto estaba creciendo bien nuevamente. Ana Sofía venía los martes y jueves. Lo había dicho a su padre que iba. No la había detenido, lo que no era aprobación, pero era una especie de reconocimiento agotado de que ella iba de todos modos. Traía su conocimiento del valle y su competencia, y no le facilitaba las cosas para ser orgulloso más que para tener razón. Cuando clavaba un post mal, ella lo decía. Cuando plantó la sección norte, ella lo dijo que el drenaje era demasiado rápido para la avena estándar, variedad de temporada más corta, o la perdería por las heladas. Él escuchó. Volvió a plantar con la variedad más corta. Ella notó que había parqueado el techo del granero, no correctamente, solo lo suficiente para dejar de dormir bajo el cielo, y había usado materiales que claramente había recuperado de la sección este derrumbada en lugar de comprados. Ese parche no durará el invierno, dijo ella. Lo sé, dijo. Durará hasta que pueda pagar para hacerlo bien. Ella miró el techo parqueado. Lo miró a él. Pensó en un hombre que estaba haciendo las cosas en el orden correcto en lugar del orden cómodo, que había aceptado su corrección sobre los posts de la cerca después de un día de orgullo y la había pedido que revisara cada uno después de eso. Y entendió que su orgullo no era del tipo que se negaba a estar equivocado. Era del tipo que necesitaba un momento para aceptar estar equivocado y luego seguir adelante. Eso era algo diferente. Miró el pasto sur donde 4 cabezas de ganado pastaban en hierba que no había sido pastada en 6 años. 4 no eran 60, pero podía ver en la forma en que los había colocado y manejado la rotación del pasto que entendía exactamente cómo se pasa de fuera 60 y tenía la intención de hacerlo. Nicolás, dijo ella. Él levantó la vista. La avena en el campo norte, dijo ella. Vuelve a plantar el tercio este con una variedad diferente también. La gran mortandad cambió el drenaje allí permanentemente. Él miró el campo norte por un momento. ¿Estás segura? Dijo. He visto ese campo drenar desde que tenía 8 años, dijo ella. Él miró el campo. La miró a ella. Está bien, dijo. No dijo, gracias. No necesitaba hacerlo. A la mañana siguiente replantó el tercio este, y ninguno de los dos notó que la colina el norte estaba vacía, el caballo gris y el capataz del rancho Whitfield se habían ido, y que el capataz había estado de vuelta en la casa Whitfield desde la noche anterior con un informe para Esteban Whitfield. Nicolás estaba preparado para la furia de Whitfield. No estaba preparado para lo que realmente llegó. El incendio comenzó en el granero este de Whitfield un miércoles por la noche de julio. Una linterna derribada en la oscuridad. Nadie sabía con certeza. Era pasada la medianoche cuando se dio la alarma. El granero este estaba bien involucrado. El fuego visible desde la propiedad de Nicolás como un resplandor en el horizonte norte. Nicolás lo olió antes de verlo. Estaba fuera de su litera y ensalado en 4 minutos cabalgando hacia el norte antes de haber decidido conscientemente hacer algo. Operando en el instinto específico de un hombre que ha trabajado en ranchos toda su vida y sabe lo que significa la violencia. Cuando llegó, la operación de Whitfield estaba en un caos organizado.
Una cadena de cubos desde el pozo principal, los trabajadores del rancho trabajando para evitar que el fuego llegara a la casa y al granero de equipo. El granero este había desaparecido. Eso estaba aceptado. Pero el granero de Craya, el que contenía los cementales Morgan de Whitfield y su mejor caballo cuarto de milla, animals que representaban 20 años de cuidadosa selección de lineages, estaba a 20 pies del granero este, y el viento era desfavorable. Las puertas del granero de Craya estaban con cerrojo. Dentro, los caballos estaban gritando. Nicholas pudo ver desde donde se detuvo que nadie iba al granero de Craya. Cabalgo hacia el capataz. Los caballos, dijo Nicholas. El techo se veía, dijo el capataz. Era un hombre práctico haciendo un cálculo práctico. No voy a enviar hombres ahí abajo. Nicholas miró el granero de Craya. Miró el techo, la forma en que el humo salía por las tablas, el patrón específico que le decía cuánto tiempo quedaba. Se bajó de su caballo. Se sacó el pañuelo, lo empapó en el abrevadero, se lo ató en la cara, y levantó el cerrojo de la puerta del granero de Craya. El capataz lo agarró el brazo. Morirás ahí dentro. Nicholas lo miró. ¿Cuántos caballos, dijo? 11, dijo el capataz. Nicholas entró. El humo dentro era una cosa viva. No el humo limpio de un fuego al aire libre, sino el humo denso y direccional de un espacio cerrado donde la combustión había estado acumulándose durante una hora. Nicholas se movía por el sonido. Los caballos estaban en pánico total. Cascos contra las paredes de los establos, el terror específico de los animales que entienden el peligro y no pueden llegar a la puerta. Encontró el primer establo por el tacto, puso el cabestro a un semental Morgan que intentaba matar todo a su alcance, y le habló como se habla a un animal que está más allá de la razón. No con palabras, sino con tono. La frecuencia específica que dice, yo no soy el peligro. El caballo lo dejó llevarlo a la puerta. Regresó establo por establo, viaje por viaje, perdiendo la cuenta. En el cuarto viaje, una viga sobre él gimió con el sonido de una falla estructural decidiendo un cronograma. Sacó el caballo. Regresó. Estaba en el octavo caballo cuando sus piernas dejaron de funcionar correctamente y cayó de rodillas en la paja. Y el caballo que estaba guiando lo levantó de nuevo por puro impulso y él sostuvo el cabestro y dejó que lo llevara hacia la puerta. Afuera, el aire lo golpeó y se sentó en el polvo porque sentarse era lo que su cuerpo había decidido. 3 caballos aún estaban dentro. Se levantó. El capataz se paró frente a él. El techo se va. 3 más, dijo Nicolás. No puedes, dijo. Nicolás lo rodeó. Regresó por 3 más. Cuando salió la última vez, el techo se derrumbó 12 segundos después de que él despejara la puerta. Un sonido como el fin del mundo. Y Nicolás se sentó en el polvo de nuevo, con los ojos llorando tan fuerte que no podía ver. Y escuchó la voz de Esteban Whitfield, no dirigida a él, solo presente. La voz de un hombre que llega a una escena y toma inventario. Nicolás lo escuchó contar los caballos. 11. Nicolás lo escuchó dejar de contar. Luego escuchó pasos en el polvo y una mano en su brazo. Y Esteban Whitfield levantó a Nicolás Hidalgo y lo sostuvo del brazo hasta que estuvo firme. Y ninguno de los dos dijo una palabra. El humo había hecho algo en los pulmones de Nicolás. No permanentemente. El trabajador del rancho, que tenía algo de conocimiento médico, lo dijo con la confianza cautelosa de alguien que opera en el borde de su experiencia. Pero durante las siguientes semanas, el trabajo pesado iba a ser un problema. El trabajo físico en el calor de un verano de mañana con pulmones comprometidos no era algo de lo que un cuerpo se recuperara rápidamente. Nicolás entendió lo que esto significaba. Su avena estaba en la tierra. Su cerca estaba en pie. Sus 4 cabezas de ganado estaban en el pasto sur. Pero el trabajo de finales del verano, la enificación, la cosecha,
La preparación para el invierno iba a requerir lo que él no tenía actualmente. Se fue a casa la mañana después del incendio. Se sentó en su porche y miró su propiedad e hizo la aritmética. Al segundo día después del incendio, 2 de los trabajadores del rancho de Whitfield aparecieron en la puerta de Nicolás. Sin mensaje, sin explicación. Ataron sus caballos y fueron al campo norte y comenzaron la edificación con los movimientos eficientes de hombres a los que se les ha dicho que hagan un trabajo y lo están haciendo. Nicolás salió de la casa. El señor Whitfield los envió, dijo. El mayor lo miró. Dijo que la avena no espera y que tú no puedes cortarla. Nicolás miró su campo. Miró a los 2 hombres. Miró sus manos, que estaban vendadas donde las quemaduras del granero habían ampollado. Casi dijo que no necesitaba ayuda. Estaba justo ahí. 11 años de manejarse solo, de no pedir nada a nadie, de construir algo con sus propias manos y las de nadie más. Lo sintió como siempre lo sentía, la resistencia específica de un hombre orgulloso contra aceptar lo que necesita. Pensó en Ana Sofía corrigiendo el ángulo de su poste en el segundo día. Pensó en cómo había clavado esos postes mal durante 4 días antes de que ella llegara. Pensó en la cerca que estaba en pie correctamente porque le había dado el martillo de postes. Gracias, dijo. Volvió a entrar. Se sentó en la mesa de la cocina. Miró sus manos vendadas. Afuera, podía escuchar a los hombres de Whitfield cortando su avena. Nunca había tenido a nadie que cortara su avena antes. Se sentó con eso por un largo tiempo. Fue lo más difícil de todo el verano. Y fue lo que lo cambió. Whitfield llegó a la propiedad de Nicolás 10 días después del incendio. No anunciado. Apareció en la línea de la cerca sur a caballo y se desmontó y pasó por la puerta y recorrió la propiedad como había recorrido su propia tierra durante 40 años, mirando todo, leyéndolo, llegando a conclusiones sin pedir opinión. Nicolás caminó con él. No hablaron mucho. Whitfield miró el trabajo de la cerca, el alambre glitten tensado correctamente, los postes en el ángulo que Ana Sofía había establecido en el segundo día. Miró el campo de avena, ahora cortado y apilado por sus propios hombres. Miró el techo del granero, el parche que no duraría el invierno. Miró las 4 cabezas de ganado en el pasto sur. En la cerca sur, se detuvo. Puso su mano en un poste y lo probó, sólido. 2 grados hacia la tensión. Exactamente. Bien. La gran mortandad. Whitfield dijo, Arlon perdió todo en febrero del 87. Compré algo de su ganado por 10 centavos por dólar cuando se fue. Lo dijo sin orgullo, solo como un hecho. He estado observando esta tierra durante 6 años. Sé lo que fue y lo que necesita. Yo también, dijo Nicolás. Whitfield lo miró. El tercio este del campo norte que replantaste con una variedad más corta. Ana Sofía me contó sobre el drenaje. Nicolás dijo que ella tenía razón. Whitfield dijo, yo le enseñé eso. Algo se movió en su rostro. Complejo. Algo que un hombre de 60 siente cuando ha estado enseñando cosas a su hija durante 20 años y la encuentra enseñando a otro. Construí este rancho en 10 años, dijo Whitfield. Empecé con un caballo y un rollo de cama y 30 pesos que ahorré trabajando el ganado de otros hombres en Ohio. Miró la cerca sur. Mi hija me dijo que tú sabías eso. Marta en la tienda general, dijo Nicolás. Whitfield casi sonrió. Me dije a mí mismo que no quería que Ana Sofía pasara por lo que yo pasé, dijo. Empezar de la nada, construir año tras año. Se quedó en silencio. Creo que he estado confundiendo protegerla con decidir por ella. Nicolás no dijo nada. Whitfield lo miró. Regresaste a un granero en llamas 3 veces después de que la viga del techo se agrietó. Dijo, por animales que pertenecen a un hombre que te dijo que te mantuvieras alejado de su hija. Dejó que eso reposara por un momento. No puedo discutir con eso, dijo. No porque salvaras a mis caballos. Porque regresaste cuando nadie miraba y nada se debía, y la única razón era que 3 caballos aún estaban dentro.
Se puso el sombrero de nuevo. No te estoy dando mi bendición hoy, dijo. Te estoy diciendo que ya no soy tu enemigo. Hay una diferencia. Montó su caballo. En la puerta, se detuvo. El techo del granero. Dijo, antes del invierno, enviaré materiales. Nicolás lo miró. Pagaré por los materiales, dijo Nicolás. Whitfield lo miró por un largo momento. Sí, dijo. Lo harás. Cabalgó hacia el norte. Nicolás se paró en la cerca sur y lo vio irse y pensó, ese es un hombre que acaba de hacer lo más difícil que ha hecho en años. Volvió al trabajo. Se casaron en septiembre. La decisión se había tomado en agosto en el porche de Nicolás en la noche de Montana, simplemente y sin ceremonia porque ninguno de los dos necesitaba ceremonia. Él le había preguntado sin rodeos. Ella había dicho que sí antes de que él terminara la frase, lo que ella le dijo después que había estado lista para hacer desde aproximadamente el martes de abril cuando él había dicho, la tierra que nadie quiere todavía necesita a alguien que crea en ella. La boda fue en la iglesia de Cedar Creek. Ana Sofía se vistió en el pequeño cuarto al lado del vestíbulo con Marta Guerra atendiendo los detalles y dos amigas de Clearwater. Llevaba el collar de su madre, dado a ella en el funeral de su madre, usado en cada ocasión importante desde entonces. La iglesia se estaba llenando. Su padre no estaba allí. Ella sabía que podría no venir. Whitfield había dicho, ya no soy tu enemigo. Nunca había dicho, te doy mi bendición. Se había dicho a sí misma que estaba preparada para la distinción. Se había estado diciendo esto con convicción decreciente durante 3 semanas. Marta arregló el último detalle y dio un paso atrás. Ana Sofía tomó sus flores. Puso su mano en la puerta de la iglesia. Ana Sofía. La voz de Marta, suave y señalando. Se giró. Marta miraba más allá de ella hacia la parte trasera de la iglesia. La puerta trasera estaba abierta. En el umbral, con su buen abrigo, sombrero en las manos, estaba Esteban Whitfield. Miró a su hija como un hombre mira algo que ha estado reconsiderando durante semanas y finalmente ha llegado a la respuesta correcta. Caminó por el pasillo hacia ella lentamente con el peso deliberado de un hombre que está haciendo algo que le está costando algo real. Se detuvo frente a ella. Miró su rostro por un largo momento. «Te pareces a tu madre», dijo. Su voz no era del todo firme. Ella no dijo nada. Ella no iba a hacer esto fácil porque no debería ser fácil, pero no iba a hacerlo difícil tampoco. He estado viendo a ese hombre construir algo, dijo Whitfield desde marzo. La cerca, el campo, la forma en que regresó al granero cuando mi propio capataz no quiso. La miró. Un hombre que regresa a un granero en llamas por animales que pertenecen a su enemigo no lo hace por reconocimiento. Lo hace porque es quien es. Le ofreció su brazo. Mi hija, dijo en voz baja, no va a caminar hacia ese altar sola. Ella miró su brazo. Miró su rostro, los 60 años de él, la terquedad y el orgullo y el amor debajo de ambos que siempre había estado allí. Tomó su brazo, el mismo brazo que había sostenido en el funeral de su madre. Caminaron por el pasillo juntos. Nicolás estaba en el altar. Los vio venir. La mujer con la que se iba a casar y el hombre que le había dicho que se mantuviera alejado de ella y había aparecido en la parte trasera de la iglesia una mañana de septiembre porque 6 meses de observación lo habían llevado a la única conclusión honesta disponible. Nicolás miró a Whitfield. Whitfield miró a Nicolás. No fue cálido. No fue una sonrisa. Fue la mirada de un hombre que ha tomado una decisión que piensa mantener, que de parte de Esteban Whitfield era todo. Se quedaron en los 240 acres de Nicolás. Esto sorprendió al condado de Clearwater, que había esperado que el matrimonio significara que Nicolás se mudara a 5.000 acres y al nombre Whitfield. Era la suposición lógica. Estaba equivocada. Se quedaron porque era de Nicolás y porque Ana Sofía había pasado suficientes tardes en él para entender lo que se estaba convirtiendo y porque ambos entendían que el camino fácil no era lo mismo que el correcto. Whitfield envió 20 cabezas de ganado Morgan en octubre.
buen stock, sus mejores vacas de cría, entregadas sin ceremonia con una nota que decía, para el pasto sur, la hierba es buena allí. El linaje Morgan se adaptará al terreno. Nicolás lo leyó 2 veces. Lo puso en el cajón de la mesa de la cocina donde guardaba las cosas que importaban. El rebaño creció con cuidado, no rápidamente. 20 se convirtieron en 32 en el segundo año. 32 se convirtieron en 48 en el tercero. El ganado Morgan criando bien en el pasto sur. El linaje que Whitfield había enviado produciendo animales que valían considerablemente más que el ganado con el que Nicolás había comenzado. El techo del granero fue reemplazado correctamente en octubre con materiales que Nicolás pagó y los hombres de Whitfield ayudaron a instalar, que era el arreglo que Whitfield había propuesto y Nicolás había aceptado sin discusión, que en sí mismo era una medida de cuánto había cambiado desde marzo. Esteban Whitfield vino a la cena del domingo a partir de noviembre del primer año. No todos los domingos, algunos domingos, con la irregularidad de un hombre que se mueve hacia algo y no puede ser apresurado. Se sentó en la mesa de la cocina de Nicolás y habló de ganado y clima y el precio del forraje y las facturas con el enfoque de un hombre para quien estas cosas nunca eran meramente conversación. Un domingo por la noche del segundo año, caminando hacia su caballo después de la cena, se detuvo en la cerca sur, la que Nicolás había comenzado el día después de que Ana Sofía pasara por la puerta por primera vez, la cerca que había sido el principio de todo. Puso su mano en un poste. 2 grados hacia la tensión. Lo probó, sólido. No dijo nada. Asintió una vez, el asentimiento de un hombre entregando un veredicto, y montó su caballo y cabalgó hacia el norte hacia su propia propiedad. Nicolás se paró en la puerta y lo vio irse. Ana Sofía estaba a su lado. Nunca lo dirá, dijo ella. Lo sé, dijo Nicolás. No tiene que hacerlo, dijo ella. No, dijo Nicolás. Puso su brazo alrededor de ella. La noche de Montana lo sostuvo en la cerca sur de un rancho que había sido abandonado por la gran mortandad y ahora era la propiedad más cuidada del condado de Clearwater. Las montañas estaban haciendo lo que siempre hacían. El ganado Morgan estaba en el pasto sur donde se suponía que debía estar y todo, la tierra y el rebaño y la cerca en pie correctamente y la mujer a su lado y el anciano cabalgando hacia el norte que volvería el próximo domingo estaba exactamente bien. Nicolás Hidalgo pasó 11 años ahorrando 420 pesos. Los gastó en una propiedad que la gran mortandad había roto y nadie más quería. La cerca caída, el granero derrumbado, los campos devueltos a la naturaleza después de 6 años sin que se les pidiera nada. Se bajó de su caballo. Se paró en el campo principal y se sintió seguro de algo que nadie más podía ver. Esa certeza es toda la historia. Un hombre que vio lo que la tierra descuidada podía llegar a ser y tuvo la paciencia para sacarlo adelante poste por poste, sección por sección, en el orden correcto en lugar del cómodo. Una mujer que vino a comprarla y se quedó para ayudar a arreglar la cerca, y encontró en algún lugar entre el ángulo del poste y las tardes de abril que lo que él estaba construyendo era algo de lo que ella quería ser parte. Y un padre que había construido 5,000 acres desde 30 pesos y un rollo de cama y había olvidado en algún lugar de la construcción que lo que realmente estaba haciendo era una vida y que una vida se construye con carácter, no con acreaje. Lo recordó un miércoles por la noche de julio cuando un hombre regresó a un granero en llamas después de que la viga del techo se agrietara por 11 caballos que pertenecían a su enemigo. Sin cálculo, sin actuación, sin audiencia. Solo 3 caballos más que aún estaban dentro. Pienso en eso, en lo que revela, no solo sobre Nicolás, sino sobre todos nosotros. Lo que hacemos cuando no se debe nada y nadie mira, es la única medida honesta de quiénes somos. Esteban Whitfield había construido su vida sobre esa medida. Lo reconoció cuando finalmente lo vio. La verdadera medida de un hombre nunca fue el tamaño de su rancho. Fue por lo que regresó cuando la viga se agrietó. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que escuchan hoy. Hasta la próxima, sigan cabalgando. Roberto Aznar, siempre en la frontera.